2023, julio 27, jueves de la 16ª semana del tiempo ordinario, ciclo A. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 13, versículos del 10 al 17. En aquel tiempo se acercaron a Jesús sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: ustedes oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Dios se nos ha revelado. Sin embargo, hay muchísimas cosas pendientes de ser entendidas. Por eso es que no podemos ser conservadores. La revelación no tolera el que uno se quede mirando. Por esa estabilidad el tonto del pueblo de Israel rechazó al Mesías. Rechazó el don de Dios y terminó matando a Dios. Por atorarse en ideas fijas y pensar que su interpretación de la revelación era la única y que no se podía entender de otra manera. Cuidado con ese tipo de pensamiento porque perdemos a Dios. Sin embargo, como con esto tampoco estamos diciendo que vayamos a ser progresistas y creamos que cambiando lo que nos ha revelado vamos a conocerlo mejor o adaptándolo a una realidad cambiante. La verdad es que no es cambiando que progresamos. Si ya tenemos algo no podemos dar marcha atrás, sino partir de lo que ya tenemos, sin negarlo pero sí superándolo. Porque no es conservando que nos afirmamos en la fe, sino profundizando en ella, y eso exige no quedarse en una actitud estática, sino aspirando a conocer más y mejor lo que ya se nos ha revelado. Así que ambas posiciones falsifican sus principios y establecen una falsa oposición. Definitivamente debemos oponernos a la mediocridad de ambos. Cristo explicó muchísimas cosas en privado a sus apóstoles. De hecho, el contexto de esta conversación nos da algunas claves, porque la parábola del sembrador y su interpretación es un ejemplo de cómo es que Dios envía mensajes en clave. Observemos las palabras que usa Jesús aquí. Les habla en parábolas por dos razones. Una, para echar mano de cierta pedagogía, es decir, de echar mano de elementos físicos y cotidianos, donde aplica aquella frase: una imagen habla más que 1000 palabras. Y además de conectar, transmitirnos de forma sencilla misterios más allá del alcance de nuestra inteligencia. Las parábolas parecen simples historias con moraleja, pero me atrevo a pensar que hay más al respecto que simples cuentitos. Pero además, con estas parábolas parece que las parábolas fuesen una especie de acertijo para esforzarnos. Bien lo dice el Papa Benedicto en su exhortación apostólica Verbum Domini. La comprensión de la palabra de Dios es proporcional al crecimiento espiritual de la persona, de modo que la parábola sirviese como una especie de filtro para apartar de la verdad a quien no la mereciera y acercar y brindar sus secretos a quien se esforzare para entenderla mejor. La parábola del sembrador es una especie de ejemplo de cómo Dios suele cifrar sus mensajes, porque de alguna manera, con esta parábola pareciera que Dios nos está mostrando sus cartas y cómo jugarlas, porque se presenta el cuadro que me parece que habría sido frecuente de discursos de Jesús diferenciados, uno para la gente en general y otro ya explicado y desglosado para sus apóstoles. En el primero podemos observar, supongamos que nosotros somos la audiencia exterior, y que lo único que hemos escuchado acerca de la parábola del sembrador es la parábola, pero sin la explicación. Podemos observar cómo se ve un relato cifrado desde fuera. Parece una cosa fría, sin mucho sentido.
pero que podríamos haber entendido sin la explicación de Jesús a través de la vivencia de lo que Jesús nos enseña. Es decir, a través de amar más probablemente habríamos podido descifrar su sentido. Pero por otro lado, al mostrarnos las cartas, Jesús, y cómo jugarlas, podemos obtener claves para descifrar sus mensajes. Podemos entender cómo actúa Dios y cómo nos comunica sus parábolas. Entre la vivencia que parte del corazón y de la entrega diaria y el buen uso de la razón, el descubrimiento de la sabiduría de Dios nos puede dar acceso a aquello que no es tan evidente y que con esfuerzo podemos descubrir y progresar en el conocimiento de Dios, y no quedarnos conservando lo que ya tenemos, cuando Dios nos quiere aún más ricos.